Hola, muy buenas tardes a quienes ya nos acompañan. Vamos a partir este conversatorio. Lo hemos denominado bullying o acoso escolar, una actividad organizada por el Hospital de San Fernando en conjunto con la unidad y el Departamento de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Voy a dejar con ustedes a nuestro expositor, el psicólogo Omar, para que pueda hacer la exposición. Es importante señalar que esta grabación va a quedar posteriormente grabada para que la puedan revisar con detalle y agradecemos ya a las personas conectadas. Que tengan una muy buena tarde. Permiso. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Durán Moreno, psicólogo de Psiquiatría Infanto Juvenil, y hoy día vamos a hablar de el bullying o acoso escolar. La violencia no solamente existe a nivel escolar, sino que también está en las artes, en el deporte, en la política, en el cine, en muchas actividades del ser humano de la vida diaria está presente la violencia. Con esto quiero decir de que la violencia existe desde que nosotros estamos presentes en esta tierra, lo que no significa que tengamos que justificarla, pero sí ha estado presente desde inmemorables tiempos. Vamos a partir con un video que quiero que le pongan mucha atención. Look. Okay. Hi. Hello. Hi. 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 Hello. 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 How are you? Good. You came for the casting? Yeah. Perfect. I'm sorry. You Lithuanian? Yes, Oh, perfect. Please, can you translate this for me? I'll try if I... You translate, please. You will have to say this, or you will... No. Like on my Facebook page, and someone wrote it to me. I don't know the person. Who wrote you this? I got it on my Facebook, so I was like, how can I understand it? Oh, do you know this guy? You know this guy? No. I just came to Lithuania like 2 weeks ago, so. Oh, fuck. You know, I will not translate it to you. It's very humiliating. Okay? I'm not sure I want to translate to you this because it's really shit. It's very difficult to say to looking in your eyes.
So, no, I can't. No. Then what? Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You want to hear this, really? Yeah, because I would like to know better, you know. Okay, but okay. Will you will get this really personally, or you will not get this personally? I don't know, you know, because I just came to your country 2 weeks ago, so Yeah, And I it's got, racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. So, yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Africa. That your smell would be not here. And if you will not get this, we will catch you. And from your slave skin, We will make shoes. I'm sorry. Sorry, don't read it, okay? Just I'm really sorry. So, I just what can say, I apologize about that person. This sort of idiot, or I don't know. Bien, partimos con este video como una manera de sensibilizar, ¿no es cierto? Vieron ustedes que los personajes que aparecían ahí, que era parte de un experimento, empezaron a sentir una serie de, de síntomas físicos que tienen que ver mucho con pena, angustia, impotencia respecto de lo que estaba leyendo ahí, ¿no es cierto? Esta violencia racista hacia esa persona que que les pedía leer este mensaje. Imagínense que ellos que estaban leyendo eso sintieron en carne propia lo que significaba este acoso. Imagínense lo que sentirán los niños, las niñas en el sistema escolar cuando les toca directamente estas situaciones de acoso o de daño psicológico. Y bueno, vamos a partir por la pregunta, ¿no es cierto?, inicial. ¿Qué es el bullying o acoso escolar? Es un comportamiento de intimidación y maltrato entre escolares, de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de la vista de los adultos, con intención de humillar y de someter abusivamente a una víctima indefensa, por parte de uno o varios agresores o victimarios, a través de agresiones físicas, verbales, sociales, psicológicas, produciendo daño o victimización psicológica y rechazo grupal. Como ven, el tema del bullying es algo muy complejo. Para que exista bullying tienen que haber tres características principales. Primero que nada, debe haber una víctima y un victimario, o varios victimarios. Debe haber una situación asimétrica de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente ocurre, el victimario puede ser
una persona más grande, o puede ser varias personas, ¿no es cierto?, con mayor poder al interior del colegio o del grupo o de la sala. La víctima puede ser más pequeña, más menuda o menudo, puede ser más introvertido. Generalmente el agresor es más extrovertido, más deseoso de poder, de querer mandar al interior del grupo o de querer controlar ciertas cosas. También debe existir una periodicidad y una recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no está escrito cuál podría ser la periodicidad. Va a depender de la persona, de la víctima, del daño que haga, que podríamos plantear un cierto tiempo. Por ejemplo, puede haber una periodicidad de una semana, pero dentro de esa semana puede ser varias veces en el día, o puede ser dentro de un mes o de varios meses. Todo va a depender de la manifestación que vaya a tener, en este caso, la víctima. Tipos y manifestaciones de bullying. Bueno, los tipos de bullying son verbales, psicológicos, físicos y sociales. Dentro de los físicos tenemos los directos y los indirectos. Los directos son aquellos que van lisa y llanamente a golpear a la persona. Patadas, empujones, escupitajos, palmetazos, etc. E indirectos son aquellas agresiones que van hacia los objetos o implementos que tiene la víctima, como por ejemplo su ropa, las mochilas, qué sé yo, tirarle pintura en la ropa, hacerle tirar la mochila, los cuadernos, etc. Dentro de las intimidaciones o manifestaciones del bullying tenemos las verbales y gestuales, en donde a través de la palabra, de los gestos, realizamos intimidaciones, amenazas, para lograr, ¿no es cierto?, que haya un daño psicológico en esa persona. Intimidaciones psicológicas, como por ejemplo, verbalmente le podemos decir a la víctima o al que fue elegido por el agresor, ¿no es cierto?, afuera te vamos a pegar. Y generalmente inmediatamente estaríamos generando una condición en esa persona, de andar con temor, de querer no ir al colegio, etc. Dentro de las manifestaciones del bullying está el acoso racista, que lo vimos ahí en el video, y que también está ocurriendo en nuestro país, en los colegios, debido al aumento de la inmigración, ¿no es cierto? Y también el acoso sexual. Últimamente, bueno, ya no tan últimamente, pero sí en aumento, hay un acoso que es a través del ciberespacio, que se le llama ciberbullying, que es a través del Facebook o todo lo que tiene que ver con las redes sociales, del teléfono, etcétera, etcétera. Algunas formas de intervención. Bueno, ese video que vimos, aparte de mostrar una realidad, también es una forma de intervención. Una de las formas de intervención que tenemos son el aprendizaje de habilidades socioafectivas. ¿Y qué tiene que ver con este aprendizaje? Bueno, primero tiene que ver con aprender el cómo las personas funcionan de un punto de vista socioafectivo, cómo el otro funciona socioafectivo, perdonen que ando con la garganta un poquitito apretada, y cómo la sociedad en sí funciona socioafectivamente. Y para eso hay que saber, bueno, los conceptos. ¿Qué es la afectividad? Consiste en una tonalidad o en una conmoción global, básicamente de agrado o desagrado, que acompaña nuestras conductas frente a los estímulos del medio. La expresión que acompaña no debe entenderse como algo agregado, sino como algo inherente a la reacción misma. Es decir, la persona emocionalmente y afectivamente va a ir cambiando su mundo emocional y afectivo durante su proceso de desarrollo, desde la niñez,
a la adolescencia, a la adultez, a la vejez, etc. Van a ser sus experiencias que vaya teniendo en la vida las que van a ir moldeando y modificando estas habilidades socioafectivas. Por lo tanto, es muy importante que durante la niñez, en las primeras etapas de nuestra vida, tengamos buenas experiencias, porque a la medida en que vamos teniendo buenas experiencias, vamos adquiriendo mayores habilidades socioafectivas. Importancia de estas habilidades socioafectivas en las relaciones humanas. Bueno, un alto porcentaje de nuestras conductas no es el resultado del razonamiento, sino de los estados afectivos, como le había dicho. Algunas de las decisiones más importantes, profesión, matrimonio, deporte, hobby, etc., están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. En la infancia es la etapa del desarrollo más importante para aprender y expresar el mundo afectivo. Situado en lo más profundo de nuestro ser, la afectividad se constituye en el verdadero motor del comportamiento humano, en cuanto origina la mayoría de las conductas y condiciona todas las otras. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de personas en donde yo estoy ahí incluido, el número 14. Tenemos un número de personas, ¿no es cierto? Algunos de Santiago, de Curicó, de acá de San Fernando, que entre algunos nos conocíamos, pero fuimos capaces, ¿no es cierto?, de organizarnos, de unirnos, de juntarnos a través de un deporte que nos gusta, ¿no es cierto?, y salimos campeón en varias oportunidades aquí en San Fernando. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que entre nosotros, que sí hubieron problemas, pudimos conversar, pudimos a través de estas habilidades socioafectivas ponernos de acuerdo y lograr un objetivo en común, que era sacar adelante un partido, un campeonato, poder juntarnos a practicar, etcétera, etcétera. Y por eso quiero poner este que me gustó mucho, ¿cierto? El poder de un abrazo. ¿Qué tan importante hoy en día es expresar el afecto, el abrazo? ¿Qué es lo que nos genera? Nos balancea el sistema nervioso, dice ahí. Nos libera dopamina, fortalece nuestra autoestima, nos permite ser más pacientes. Es un gran muestra de amor y de apoyo. Proporciona seguridad y confianza. Imagínense, o sea, ayuda a ponerle mejor cara al mal momento que podemos estar viviendo. Esto y mucho más es el poder que tiene no solamente un abrazo, una caricia, un apretón de mano, un palmoteo en la espalda que diga te quiero, etcétera, etcétera. Habilidades socioafectivas. Las habilidades socioafectivas tienen que ver con saber enfrentar y resolver los conflictos de manera pacífica, mantener buenas relaciones interpersonales, comunicar asertivamente nuestros sentimientos e ideas, tomar decisiones responsables, evitar conductas de riesgo, entre otras. Son todas habilidades socioafectivas fundamentales para el desarrollo de la mayoría de los aspectos de la vida familiar, escolar y social. ¿Qué significa ser asertivo? Ponerse en el lugar del otro, saber un poco lo que el otro piensa, lo que siente. Ser asertivo también implica conocerme a mí mismo, nuestras ideas, nuestros sentimientos. Saber comunicar asertivamente tiene que ver con poner atención, con saber hablar, con saber escuchar también. Comprensión de sí mismo. Muy importante. En la medida en que yo me conozco, voy a ser capaz también de tener una apertura para conocer al otro. Si yo sé que, por ejemplo, hay muchas cosas que me frustran, me ponen rabioso, qué sé yo, voy a intentar resolver eso o voy a poder comprender el cómo funciona el otro respecto de situaciones similares. Y por lo tanto ahí dice, aprender a comprenderse y conocer cómo aprendo, cómo me relaciono con los otros, qué es lo que estoy pensando y sintiendo. Esas son las habilidades socioafectivas y éticas. Reconocimiento de emociones,
reconocimiento de intereses, valores y habilidades, autovaloración, autoconocimiento. Permiso. En la medida en que logro, ¿no es cierto?, el autoconocimiento, la autovaloración, estoy haciendo una especie de radiografía de mis emociones, de mi sentir y por lo tanto de mi funcionamiento. Y por lo tanto, ante ciertas situaciones, voy a poder resolver de mejor manera o relacionarme de mejor manera. Para poder relacionarme de mejor manera, y en esto de conocerme a mí mismo, vamos aprendiendo a autorregularnos. Los jóvenes que saben autorregularse aprenden a manejar sus emociones y comportamientos. Son capaces de manejar el estrés que es tan importante hoy en día junto con la ansiedad, de controlar los impulsos y perseverar para superar los obstáculos. Se destacan aquí el autocontrol, el manejo de impulso y de la conducta, manejo y expresión adecuada de emociones, automotivación y logro de metas personales. Estos puntos, y hay muchos otros más, pero son como los más principales, nos van a permitir, ¿no es cierto?, poder enfrentar aquella situación que sentimos como amenaza y que nos estresa y que nos genera ansiedad, que de repente tenemos un mal dormir o de repente andamos picoteando excesivamente los alimentos, etcétera, etcétera. En la medida en que vamos trabajando, vamos conociendo y vamos realizando algunas actividades para autorregularnos, ¿no es cierto?, vamos controlando y vamos relacionándonos de mejor manera y enfrentando de mejor manera los conflictos. Las habilidades de comprensión del otro tienen que ver con los jóvenes, ¿no es cierto?, y con una dimensión en donde son capaces de empatizar con otros. Nuevamente aquí aparece la palabra empatizar, reconociendo similitudes y diferencias individuales y grupales. Refieren en síntesis a la habilidad de la empatía. Habilidades de relación de interpersonales. Permiso. Las habilidades interpersonales permiten a los jóvenes relacionarse con otros. Aluden a las habilidades socioafectivas éticas de establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes, trabajo en equipo, cooperación, diálogo y participación, comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos. Imagínense, ya van apareciendo, ¿no es cierto?, otros conceptos que ustedes los practican en la vida diaria en el colegio. Trabajo grupal, cooperación, comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, diálogo. Por ejemplo, ¿cómo podemos dialogar en la sala si todos están gritando, si todos quieren imponer su visión respecto de algo? Tenemos que aprender a comunicar y a escuchar. Y para eso tenemos que aprender a pedir la palabra, a guardar silencio, a esperar que el otro conteste. Cosas tan sencillas como esas nos van generando, ¿no es cierto?, algo tan simple como el diálogo. Y si somos capaces de dialogar, nos podemos entender, nos podemos comunicar y por lo tanto podemos diferenciarnos respecto de un tema, exponer, fundamentar, etcétera, etcétera. Vamos a ver este video que les va a mostrar en este momento. Bueno, y por supuesto, como una forma de desearle que le vaya muy bien y no nos olvide, les pido a todos que le demos un gran aplauso a Tomás. Y ahora se va a dirigir a ustedes
Tomás García, quien ha preparado unas palabras para este momento tan importante de su vida. Tomás, por favor. Compañeros, les quiero decir que hoy es un día muy especial para mí. Me han obligado a dejar este colegio, mi colegio. Eso me entristece mucho, pero en el fondo también me siento contento, porque voy a dejar atrás la etapa más dolorosa de mi vida. Algunos de los que están sentados aquí me hicieron sufrir demasiado. Me ofendieron simplemente porque no tengo la fortuna que tienen ustedes. Tener un padre. No saben cuánto lloré porque me decían que era un guacho. Sé que soy un niño todavía. Hace poco cumplí los 12 años. Pero ustedes con su crueldad me obligaron a crecer. Me hicieron entender que no me puedo avergonzar por algo que no quise. Sí, bueno, soy un guacho. No tuve la dicha de conocer a mi padre como ustedes. Pero eso no es un pecado. Eso no es para que se hubiesen burlado tanto de mí como lo hicieron. Eso no era para que me humillaran hasta perder las ganas de vivir. Agradezco a mi abuelo que me enseñó a entender que frente a Dios y la ley todos somos iguales. Me voy porque no quiero estar junto a compañeros que me odian. Me voy porque este colegio nunca hizo nada para ayudarme. Y es cierto, no tengo padre, pero les aseguro que ustedes darían todo el oro del mundo por tener la madre que tengo. Ella me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Ella me enseñó a ser honesto, humilde y por sobre todo respetar a los demás. A los que nunca me ofendieron les agradezco y les recuerdo que la injusticia debe ser denunciada. Nunca callen por un grupo de matones. A los que marcaron mi vida para siempre y llenaron de dolor mi corazón, solo les puedo decir que estoy dispuesta a perdonarlos si es que tienen la valentía de pararse. Reconocer ahora mismo el daño que me hicieron. No saben cuánto me hubiese ayudado a superar la pena que siento si hubiesen sido capaces de reconocer su error. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, supongo que esa torta es para ustedes. En vista que los agresores no se levantaron de sus asientos, Tomás decidió entregarle a la directora en aquel papel los nombres de esos compañeros que tanto lo hicieron sufrir. En la despedida tuvo el coraje de rechazar esa torta, porque para él representaba el desprecio, la humillación y la vergüenza. Llegó a este curso siendo un niño y hoy se aleja con la postura triste de un grande. Lo obligaron a crecer, lo obligaron a despedirse, pero hoy tiene la certeza de que nunca más se dejará humillar. Bueno, y por supuesto, como una forma... Bien, ahí vimos un segundo video, ¿no es cierto?, que también es una manera de intervenir en las dinámicas escolares, ¿no es cierto? Ahí valientemente una víctima de bullying, ¿no es cierto?, expresó su dolor, su molestia al momento de cambiarse de colegio. En lo que hemos conversado aparecen varios conceptos que tienen que ver con los valores. Aparecía el valor de la tolerancia, la empatía, el respeto, la responsabilidad y otros conceptos más que están dentro de algo muy importante que tiene que ver con los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son aquellos aspectos, comportamientos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo, con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. Los valores van a depender mucho de la cultura, del país,
de la cultura familiar, ¿no es cierto? De a cuál le damos más importancia, a cuál le damos menos importancia, etc. Las características de los valores y su importancia pueden variar según el contexto de él, tal como se lo dije, ¿no es cierto? Y la cultura, pero comparten 4 puntos que son clave. Su importancia, la experiencia, la jerarquía y que nos den satisfacción. Por ejemplo, la importancia. Valores de hace 200 años atrás, hoy en día, ya no son a lo mejor tan importantes. Hay otros que aparecieron hace muy poco, valores, y son mucho más importantes que estos antiguos. Entonces, los valores, ¿no es cierto? Hay algunos que se han ido manteniendo en el tiempo, como por ejemplo uno tremendo, uno que es muy potente, ¿ah? El no mentir, el poseer, el decir la verdad, ¿no es cierto? Eso es como algo que se ha mantenido en el tiempo y que tiene tremendamente importancia. La experiencia, ¿qué tiene que ver con esto? En la medida en que yo o ustedes, ¿no es cierto?, hemos experimentado situaciones de distinto tipo, en estas situaciones vamos aprendiendo ciertos valores y por lo tanto de esos valores nos va quedando un registro, una memoria, una experiencia y vamos sintiendo que este valor adquiere en nosotros una propiedad, un interés, una gran motivación por llevarlo a cabo. La jerarquía, ¿qué significa eso? No todos los valores tienen como el mismo nivel de importancia. Uno va primero, otro va después, el otro tercero, etc. Y la satisfacción, ¿qué significa eso? Que el grado de interés, de ocupar un cierto valor, va a depender de mucho, va a depender de la gratificación que uno sienta al momento de experimentarlo, de ejecutarlo, de promocionarlo, de manifestarlo a través de una conducta. Como por ejemplo, no sé, porque un niño en una actividad escolar, a alguien se le perdió una billetera y este niño encontró la billetera, fue y la devolvió y por su honestidad, por decir la verdad, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera lo felicitaron. Lo felicitaron desde el colegio, felicitaron a sus padres, etcétera, etcétera. Ahí va a haber una satisfacción. Si eso se hace desde pequeño, ¿no es cierto?, vamos a estar aprendiendo la vida en valores. El respeto, otro gran valor que se ha ido perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque por algo ha ido aumentando el bullying u otro tipo de violencia. El respeto, tenemos que hay 2 dimensiones, dimensión personal y una dimensión social. El personal tiene que ver con reconocer, respetar la propia dignidad como ser único e irrepetible. Si yo siento que soy único e irrepetible, que no me parezco a ningún otro y no estoy buscando el parecerme a un otro, estoy respetando mi dignidad, mi forma de ser. Descubrir que para relacionarnos debemos adoptar actitud y comportamiento de respeto, cuidando espacios, vocabulario y expresión gestual. Eso tiene que ver mucho también con lo que aprendemos en la casa. Dimensión social. Situarnos frente a los demás desde el diálogo y la tolerancia, manteniendo una actitud correcta con la autoridad. Estamos hablando de una autoridad no autoritaria, sino que es una autoridad que tiene que ver con nuestra jefatura, que tiene que ver con la autoridad de nuestros padres, que tiene que ver con la autoridad del director técnico del club deportivo, etc. Desarrollar una conciencia ecológica que fomente actitudes de cuidado y responsabilidad hacia nuestro entorno. Esto último, 50 años atrás o 30 años atrás casi no estaba. El tema de la ecología, de los sistemas ecológicos, donde el ser humano está inserto en eso, está apareciendo fuertemente en estas últimas décadas. Y hoy en día, ¿no es cierto?, se habla del respeto
a la naturaleza, del respeto a los animales, a las plantas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque tenemos a nuestro planeta en peligro. ¿Qué es el respeto? El respeto es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de manera habitual la dignidad de las personas, como seres únicos y irrepetibles, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar, así como sus derechos según su condición y circunstancia. El respeto comienza en lo individual, en la propia persona, y en este proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje se va convirtiendo en un estado original de respeto basado en el reconocimiento del propio ser, va traspasándose en la medida que vamos teniendo experiencia hacia la comprensión del propio ser que experimenta este autorrespeto. La primera grupo social las primeras relaciones humanas que existen en nosotros están en la familia. Desde que nacemos, vemos a nuestros hermanos, a nuestros padres, qué sé yo. Son nuestros seres queridos, cercanos, los que nos van a enseñar los primeros valores en nuestra vida. Por ejemplo, el buen trato, la amabilidad, el saber respetar las decisiones de los adultos, fomentar las actividades de convivencia, buscar la intimidad, los sentimientos, respetar los espacios y, por qué no decirlo, las cosas que hay en la casa. Muchas veces, por ejemplo, tenemos personas que no respetan ciertos enseres que hay en el hogar, enseres que con mucho sacrificio han comprado los abuelos, los padres o la persona que está al cuidado de ellos. Y por lo tanto, llegamos y nos subimos arriba de una silla, arriba de una mesa, damos vueltas, quebramos esto, y ya no importa, nos ponemos a jugar a la pelota dentro de la casa, etc. Y todo eso va generando formas de funcionamiento y por lo tanto formas de intervención, en donde tenemos que ir aprendiendo, ¿no es cierto?, a cómo funcionar. El otro lugar donde se promueven los valores es, y se dice, en la segunda familia que tenemos, que es el colegio. Aquí tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a respetar a nuestros compañeros, no permitir por ningún motivo la crítica, el chisme, la burla, las actitudes prepotentes o los juicios ante los compañeros, maestros o personal u otra persona que se encuentre en la escuela. Pedir las cosas con amabilidad, prestadas, devolverlas en su estado original, participar de los juegos respetando las reglas, fomentar la integración, la comunicación y el trabajo en equipo. Otros valores que se aprenden en el colegio tienen que ver con valorar el trabajo y servicio de las personas que laboran en la institución. A veces en los colegios miramos en menos dependiendo de las funciones que desarrollan los funcionarios que trabajan ahí. O si vemos un compañero que viene con ropas que no son de mi agrado, a veces ponemos sobrenombre o pensamos que ese niño inmediatamente le vamos adjudicando ciertos prejuicios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sentimos que a lo mejor es la misma ropa del día anterior y es por eso también que esta sociedad hoy en día está muy sumergida en el consumismo, porque por un lado también nos enseñan y nos bombardean de que funcionar de cierta manera en términos de moda, de adquisición de cosas, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos vamos comparando con todo eso que vamos adquiriendo con los otros.
si lo tienen, si no lo tienen, si tenemos el mismo celular, que el mío es mejor, etc. Ah, tiene un celular más antiguo. Ah, y empezamos a molestarle. Y es por eso, algo tan básico, sea amable con los demás y te darás cuenta que la felicidad llegará a tu puerta. Respeta su forma de pensar diferente de la tuya. Algo tan importante que tiene que ver para poder generar conversación, diálogo, democracia entre las personas. Evita la discriminación entre colores de piel, la discriminación de género, si eres hombre, si eres mujer, la discriminación si tienes buena salud, si estás enfermo, o si eres joven, si eres viejo, si estás delgado, si estás gordo, si eres de otro país. Y, ¿por qué no decirlo? También evitar la discriminación de acuerdo a lo que tengo o lo que no tengo. ¿Ah? Muchas veces, y eso está muy presente hoy en día, fomenta los límites. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. Permiso. La empatía. Otro gran valor que se aprende también un poco en el colegio, pero fuertemente adquiere una mayor connotación cuando empezamos a relacionarnos con otras personas, en este caso en el colegio. Es un valor esencial y necesario para todas las relaciones interpersonales. Es la capacidad de darse cuenta de los sentimientos y pensamientos de los demás, siendo una herramienta para comprender al otro y comunicarse con él o ella. El ser empáticos, las personas logran con mayor facilidad respetar a los otros, independiente de las diferencias. Saber comunicar y escuchar, expresando cordialidad, simpatía y afecto. Ser asertivo, sensible, ponerse en el lugar del otro, generador, facilitador de un clima armónico de comunicación en este caso. Demostrar gratitud, ser solidario, son valores, ¿no es cierto?, que alimentan, que nutren y engrandecen la empatía de las personas. Tolerancia, otro gran valor humano. Con la tolerancia podemos tener grandes amigos. No necesariamente podemos estar de acuerdo que esta persona, no sé, pues, llegó vestido de negro, por dar un ejemplo. Y a mí me gusta el blanco, ¿ya? Pero eso, puedo estar en desacuerdo con él, pero no por eso lo voy a rechazar, no por eso lo voy a denigrar, no por eso lo voy a aislar. Y para eso tengo que tener esta capacidad de ser tolerante de que esta persona ande vestido distinto de mí. La tolerancia, si es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar de manera distinta a la propia, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo. Es a todas luces una virtud enorme de importancia. La tolerancia, en la medida en que la cultivamos, ¿no es cierto?, es capaz de respetar la paz. En la medida en que nos ponemos intolerantes, empiezan otros sinónimos de violencia u otras violencias. Como les dije en un momento, no solamente existe violencia de tipo escolar, sino también, por ejemplo, las guerras, violencias políticas, violencias de género, violencia en la familia. En la medida en que somos capaces de tolerarnos, la paz crece, la paz se desarrolla. La tolerancia
en la medida en que en la tolerancia hay respeto, hay opinión, hay diálogo, vamos a poder cultivarla y engrandecerla. La tolerancia sí es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar de manera distinta, va a ir generando siempre la alternativa del legítimo pluralismo, es decir, de la existencia de la diversidad. Por lo tanto, la tolerancia es importante para que exista una buena convivencia escolar. Vamos a pasar ahora a un tercer video que también es una forma de intervenir en un colegio. En un país extranjero. Llegué a mi nuevo colegio en un país extranjero y aprendí muchas cosas. Primero, que ser diferente puede ser muy beneficioso. Yo era físicamente igual al resto, una niña de quinto básico normal, pero mi acento era chileno y mi historia también. La curiosidad que eso produjo hizo que mis nuevas compañeras se acerquen por montones a conocerme. El proceso de adaptación no fue tan terrible. Lo segundo que aprendí es que lo bueno se puede transformar en algo malo en un instante. Comenzaron con malas caras y gestos, pero siempre entre personas que no conocía todavía. Lo tercero que aprendí es que el odio es increíblemente contagioso. Lo que comenzó como un grupo chico del curso al lado, se extendió a una masa que cubría por lo menos la mitad de mi generación. Entre ellas, incluso mi mejor amiga, que se unió a la corriente y empezó a usar todo lo que sabía de mí en mi contra. Con ella la mala onda se formalizó y pasó de ser de una mala cara a 35 voces, un día como cualquier otro, en un pasillo angosto y entre paredes blancas gritando muñeca de plástico. Así empezó. Lo cuarto que aprendí es que la crueldad y la creatividad son una muy mala mezcla. El grupo fue poniéndose cada vez más creativo y los apodos ya no eran suficientes. Ahora eran también obras de teatro, mensajes en Messenger como "te odiamos atentamente toda la generación", Facebook falso, empujones, gritos, bailes, burlas, botellas chorreando agua en mi cabeza, risas en el fondo, rumores, humillación, vergüenza, soledad, odio. Odio. Es que fue un año eterno. Y no se queda ahí. Un día, caminando por el patio de mi colegio, se me acercó corriendo una compañera y me dijo: "No vayas para allá". ¿Por qué no?, le pregunté. Yo no tuve nada que ver. Cuando me acerqué, finalmente, me di cuenta que estaban todas las del grupo con polerones y tapándose. Una de ellas se puso al frente mío cuando me vio y me mostró. Eran poleras blancas, con un cuadrado rosado, lleno de insultos, con una Barbie que se suponía que era yo, y con dos animales en la parte de atrás que representaban a las dos amigas que se atrevieron a defenderme.
Cada una tenía la suya puesta. Y me quedé ahí, parada, mirando, mientras sacaban más y más de una bolsa negra y las repartían. Me acuerdo clarísimo de ese día, cómo me temblaban las piernas, cómo me caían y me caían lágrimas de manera automática. Tenía 11 años. Nadie se merece vivir algo así. Y ese es el problema. En Chile, 1 de cada 10 niños dice haber sido o ser víctima de maltrato escolar, lo cual significa que 1 de cada 10 niños chilenos sufre lo que yo viví. Para el dolor que implica, este número es altísimo. Pero no es solo eso. De 10, 1 es víctima. Pero por una víctima, ¿cuántos agresores hay? ¿1? Difícil, puede ser difícil. 3, 6. ¿Y los espectadores? Son todo el resto. De 10, 1 es víctima. Pero por una víctima hay 9 otros involucrados. Y sus papás, y sus profesores. Esto nos involucra a todos. Y todos podemos ayudar a eliminarlo. Para eliminarlo. Papás y profesores, ustedes cumplen un rol indispensable. Como adultos involucrados, son la base para solucionar el problema. Pero hoy día les quiero hablar de un rol nuevo, distinto. El de nosotros, los jóvenes. Porque he llegado a comprobar que en nosotros está la solución. Hay algo de todo esto que todavía no les he contado. ¿Cómo se solucionó? Bien, ahí tenemos otro video, ¿no es cierto?, de una niña que en su momento sufrió de bullying en el sistema escolar. Y al poco tiempo ella se fue dando cuenta cómo su experiencia, ¿no es cierto?, podría servir de intervención para disminuir lo que ella sentía, ¿no es cierto?, ahí que se ocurría en ese liceo, para disminuir el bullying. Y aquí yo le puse a ustedes, como a las personas que están viendo, puse esta escala que es una escala motivacional, que dice: no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo y lo haré. Y el último dice: sí se puede. ¿Y por qué les pongo esta escala motivacional? Porque hay algunos que plantean que hacer algo que vaya en disminución y ojalá en el desaparecimiento del bullying es una tarea perdida. Y así hay algunos que lo plantean, que no, eso se puede arreglar de tal y tal forma, etcétera, etcétera. Y va pasando el tiempo, y las cosas siguen igual, incluso aumentando. Hemos visto aquí en San Fernando, ¿no es cierto?, cómo han ocurrido situaciones de bullying escolar bastante gravísimas. ¿Y por qué? Porque hemos pasado por un periodo, el periodo de pandemia, periodo de encierro de los niños. Muchos chicos salieron del colegio estando, no sé, en cuarto básico y después volvieron 2 años después a enfrentar prácticamente el sexto o el séptimo y ya estaban como en una etapa distinta de funcionamiento de su etapa del desarrollo. Por lo tanto, eso también le ha afectado su manera de funcionar, de interactuar, de relacionarse. Y estos valores que se fueron perdiendo ahí en el espacio, ¿no es cierto?, ha sido difícil recapturar todo eso, reaprender nuevamente. Y por lo tanto, yo les pongo esta escala y les planteo que sí se puede. Y por lo tanto, en este sí se puede, quiero entregarle algunas herramientas básicas para construir o formular un proyecto que vaya ahí a combatir, ¿no es cierto?, el bullying en cada colegio. Y les quiero entregar esto, algo tan simple, un proyecto básico. Todo proyecto debe contener
Fundamentación consiste en el por qué, es decir, ¿por qué nosotros vamos a hacer tal y tal cosa? ¿No es cierto? Tenemos que fundamentar. Objetivo general, con los objetivos específicos, es el para qué. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Ah? ¿Ya? Disminuir el bullying, fortalecer las dinámicas al interior del colegio. Son ideas que se me vienen en estos momentos, ¿no es cierto? Actividades. Consiste en el cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, ya ahí en estos videos que yo les mostré, ¿no es cierto? Hay 3 formas de intervenir. A través de un experimento, a través de lo que hizo este niño y a través de este último video, ¿no es cierto? 3 formas de intervenir. Hay muchas otras más que ustedes las pueden discutir en grupos de equipos de trabajo. Les propongo lo siguiente, como fecha de ejecución de este proyecto que ustedes van a hacer el 2 de octubre de este año, que es el Día Internacional de la No Violencia. Lamentablemente el día del bullying ya se nos pasó, eso puede quedar a lo mejor para el próximo año, ¿ya? Pero la idea es que ojalá en cada colegio pudieran hacer un stand, una intervención en el curso, en el patio, etcétera, apuntando, ¿no es cierto?, a este día de la no violencia. Y eso a través de lo que ustedes puedan discutir, conversar, ponerse de acuerdo y lograr una idea en común. Registros. Todo proyecto debe tener un registro. Afiches, fotografías, videos, productos elaborados, que, ¿no es cierto?, que los niños hagan dibujos sobre la no violencia. Ese es un producto. Los pueden después pegar en su sala o en el patio, afuera, tener un toldo y hacer la presentación. Hacer un análisis de lo que hicieron. Cuantitativo, cualitativo, cuántos niños participaron, cuántas personas vinieron, ya lo cuantitativo, lo cualitativo, qué fortalezas hubo, qué facilitadores hubieron, qué obstaculizadores hubieron, ¿no es cierto? Si se pudieron poner de acuerdo, les costó ponerse de acuerdo, ¿ya? Y algo tan importante para este proyecto es que ojalá tengan la capacidad de ponerse de acuerdo en toda la comunidad educativa. Es decir, que ustedes puedan pedir apoyo, ¿no es cierto?, a los profesores, a convivencia escolar, a los inspectores y al resto de los compañeros y, por qué no decirlo, también a sus papás, a las personas que están a vuestro cuidado. Ojalá que este proyecto lo puedan presentar cada uno ahí con sus propias características. Y de acuerdo a esa escala motivacional que yo les planteaba, yo creo que sí se puede. Y ustedes, les vuelvo a preguntar, intentarlo y 1000 veces más hasta lograr el cambio. Muchas gracias por vuestra participación y esperando que este proyecto les salga bonito. Estamos terminando esta presentación y espero que me hagan algunas preguntas, algunas consultas. Muchas gracias. Así que tú puedes tomar y esperar que quede grabado. Ya. Puedas visitar. Bueno, me dicen por interno que no se han registrado preguntas En línea. En línea. Por lo tanto, podemos cerrar. Esperamos un minuto, a ver si es que a alguien se le ocurre hacer alguna pregunta. Lo importante que se me quedaba en el tintero es que si ustedes observan alguna situación de bullying o son víctimas de bullying o acoso escolar, hay que recurrir, primero que nada, a las autoridades del colegio. Convivencia escolar, profesor jefe, inspector, dirección del colegio. Segundo, contarle a sus papás, a su mamá, a los abuelos, con las personas que ustedes están viviendo. Y por qué no decirlo, dependiendo de la gravedad de este bullying, también ustedes pueden hacer la denuncia a través de Carabineros de Chile o de Policía
de investigaciones. Bien, vemos que no hay preguntas y estaríamos por finalizado este conversatorio. Muchas gracias. Va a quedar grabado para que ustedes lo vean. Aquí hay una pregunta, dice. ¿Me dicen que hay una pregunta? Sí, dice, hola, ¿cómo podemos intervenir desde salud con los profesores? Muy buena pregunta. Desde salud con los profesores. Bueno, primero que nada, es muy difícil la pregunta. Va a haber otra después, ¿Cómo? Después hay otra. Ya. Bueno, primero que nada, yo creo que a lo mejor juntándonos en el colegio o a través de estos mismos conversatorios, ¿no es cierto? Se podrían plantear desde los profesores cuáles son las dificultades que tienen, cuáles son las necesidades que tienen, las ideas, primero que nada, y así desde salud, ¿no es cierto? Sobre todo desde salud mental, poder tomar esos insumos y construir un proyecto. Mira, no me puedo aventurar más porque es tan amplia la pregunta. Tienes otra pregunta que dice, buenas tardes. Desde la Escuela Olegario Lazo Baeza, me gustaría saber si pueden ir a dar esta misma charla en la escuela. Sí, yo tengo entendido que sí. Sí. Alguna nos dijo que contactáramos, que si existía algo, se comunicaran directo en la unidad de psiquiatría. Sí, se puede hacer, es cosa que nos pongamos de acuerdo y podríamos hacerlo. ¿Podrías dejar, Omar, la dirección de la unidad de psiquiatría infanto-juvenil? Sí, Olegario Lazo Baeza sabe cuál es nuestra dirección. El correo electrónico lo conoce y el mío es omarpirincho@gmail.com. Por el momento no, yo escribí una pregunta, dice Lucía arriba, ya, pero a Lucía ya le contestamos. Ahí estaría por lo menos esta ronda de preguntas que salieron después de la exposición, Omar. Perfecto. Damos por finalizada la intervención. Muchas gracias. Que estén muy bien.